qué deberíamos hacer lo que es correcto? ¿Por qué la maldad es castigada? Es una forma de manipulación que tienen los que están arriba de nosotros. Porque seamos sinceros, la maldad es tan cotidiana que es difícil distinguirla. Hablan de justicia y nos juzgan con leyes y constituciones que ellos crearon. Vamos, es una simple manipulación. Vemos a héroes y les llamamos ficción, vemos a un asesino y le damos derechos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podrá dedicarme a robar ya que es beneficioso para mí? Ser catalogada como mala y castigada, aunque haya otras cosas que la sociedad haga y sepamos que son malas y no sean castigadas. ¿Por qué yo debería de cambiar? Aristóteles. Él creía que todo tenía un fin superior y que en la vida los pequeños fines nos llevarían al primer fin y que éste nos guiaría para actuar en todas las circunstancias y nos volvería al mismo. Él decía que cada persona tenía su idea de ser feliz dependiendo de su contexto. Si estabas enfermo, serías feliz cuando fueras sano. Pero aún más allá de eso, catalogó la felicidad en 3 tipos. Material. Placer de los sentidos. Él creía que este tipo de felicidad tenía que ver con las personas más vulgares y grotescas, ya que solo eran deseos carnales y fugaces. Vida política. Se basaba en el honor y gloria, y no dependía de ti, sino que del reconocimiento que te dieran los demás. Y por último, la vida intelectual. Esta era la búsqueda de la verdad y la ciencia. Él pensaba que era perfecta ya que dependía de ti. Era la contemplación del saber. Y era mejor que las otras dos porque eran permanente, continuo e independiente. Pero él entendía que aún sabiendo todo lo que se tiene que saber, no se podría ser feliz así porque sí. Por ello dijo que la excelencia de un objeto o sujeto implica potenciar aquellos atributos que hacen de dicho objeto o sujeto bueno para que funcione o se amolde adecuadamente a su estado natural. Por ejemplo, la excelencia de un ojo se basa en su condición para ver bien, la de un caballo en su capacidad para galopar, llevar al jinete y enfrentarse al enemigo. Del mismo modo, un ser humano será excelente cuando desempeña adecuadamente la función que le caracteriza como tal, esto es, aquello que le dote de especificidad. ¿Cuál era esa característica? Él nos habla del alma racional, es decir, para Aristóteles, el hombre sería feliz cuando cumpliera su propósito en la tierra, usando lo que lo hace humano, el alma racional, adecuadamente. Para Aristóteles, no era algo que se piensa, sino algo que se hace, y se hace bien. Y a todo esto Aristóteles le llamaba ser una persona virtuosa o prudente, es decir, una persona que encaminaba sus virtudes y acciones al propósito de la vida humana. Él mencionaba que somos lo que hacemos repetidamente. Por ello, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles encontraba el placer en la virtud. No hacía las cosas virtuosas por el placer, sino este era el resultado de la actividad virtuosa. Y de ahí el involucrar a otras personas. La felicidad se obtiene con el despliegue de nuestras virtudes, y para ello es necesario dónde y personas con quien ponerlas en práctica. Para Aristóteles era necesaria la amistad, personas con las que tener una comunicación agradable con la cual puedas sostenerte. Aristóteles resumía la felicidad como un equilibrio entre deseos y virtudes encaminadas al propósito del ser humano junto con la dicha de compartir tal felicidad con otro ser humano. Aunque hay un problema. La felicidad se obtiene con el despliegue de nuestras virtudes, pero hay algunas que no pueden desarrollarse si vivimos en pobreza. ¿Entonces los pobres no podrán ser felices nunca? ¿Qué piensan los demás filósofos? Schopenhauer, por ejemplo, pensaba que el hombre tenía esta búsqueda de la felicidad solamente para huir de la desgracia de la vida, de ese vacío. Por ejemplo, eras feliz si gozabas de buena salud, o si tenías esa dicha en tu interior, pero sobre todo el contemplar el arte, la esencia de la belleza misma. ¿O qué pensaba el distinguido maestro de Aristóteles, Platón, quien creía que los humanos nos componíamos de cuerpo y alma y que el cuerpo era la cárcel del alma, que el alma era la que buscaba la virtud y justicia? Sí se puede llegar a un acuerdo con el estoicismo, que unía estas ideas. Como Schopenhauer pensaba que en la ausencia de los trastornos del alma, serenidad atemporal y casi inquebrantable. Y como creía Platón, pensaba en la felicidad como la finalidad natural de la existencia del hombre y la sabiduría como el medio para alcanzarla. Y claro, que el sentimiento nunca superaría la razón. La base fundamental de estas creencias se basan en la felicidad como parte del moralismo, es decir, hacer lo que tenemos que hacer. La ética nunca te va a obligar, eso queda claro. Solo te enseña lo que debes hacer, pero al final tú decides todo. De allí la frase, la ética reconoce que el deber mismo no pone ciertamente el hacer, pero sí lo exige.
Todos los pensadores concluirán con: busca lo que es moralmente correcto, lo que es bueno para ti y los demás. Pero, ¿qué es la moral? Al igual que la felicidad no se ha podido definir completamente, solo sabemos que ésta busca lo bueno y lo recto. Y también sabemos que no podemos obligarnos moralmente a algo, sino que siempre tendrás la capacidad de elegir hacerlo. Lo que sí sabemos de la moral es que es objetiva, es decir, tiene la concordancia entre la voluntad y la ley práctica o moral, y que es subjetiva, es decir, tiene la intención o actitud interior que tiene el sujeto moral de conducir su voluntad a la misma. Pero ¿qué pasa si para unos algo está bien y para otros no? ¿Qué pasa cuando los países entran en conflicto porque para algunos no está bien y para otros ni siquiera se discute por lo obvio? Cuando cada quien pone sus reglas de lo moral, ¿cómo saber lo que es bueno o malo? ¿Cómo podrás ser feliz? Seamos realistas. La vida va cambiando constantemente y si la sociedad marca como felicidad lo material, aun cuando sea instantánea y antes se hubiera visto como vulgar, ese tipo de felicidad será la que todos busquen, porque al final esa es la felicidad, una emoción fugaz que produce placer temporal. Por lo que sería completamente ridículo que por sentirse bien por un momento hagamos lo que es correcto, cuando los demás no lo hacen. Y aún más si sacrificas algo que te iba a causar la misma felicidad instantánea e iba a ser para ti. Entonces, ¿por qué haría lo que es correcto? Un escritor del siglo I después de Cristo nos da su respuesta en cuanto a lo que él cree. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso. Entonces, ¿qué? ¿No debemos esperar nada? Por lo menos no terrenalmente. Él dice que nuestra recompensa será grande cuando regresemos a casa y que además seremos llamados hijos del Altísimo, porque buscamos el bien en medio de tanto mal. Todos tenemos moral. Es algo que ningún filósofo o científico ha podido descifrar el porqué, pero quizás, como dijo Aristóteles, es lo que nos hace humanos. Y quizás, sí es lo que nos hace humanos. Muy en el fondo sabemos que hay eternidad. Y hay un Dios que al final tomará en cuenta cada cosa que hicimos, buena o mala. Tal vez todos confiamos en su juicio final. Tal vez es el por qué hacer el bien y la justicia de Dios que hará al final es el fin superior. Es una decisión muy importante. Nadie te puede obligar a tomarla, pero debes tener en cuenta que no siempre te pagarán con bien tu bien. Pero es lo que nos diferencia de los demás, ¿no? Mantén tus ojos no en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, sabiendo que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiados en que, bueno, Él ya ha vencido el mundo. Y dime, ¿por qué hacer lo correcto? ¿Por qué tú haces lo correcto?